Somos Pedro y Ángel, alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Centro Social Bellavista Julio Blanco. Todos entendemos cómo funcionan los imanes. Tienen un polo norte y un polo sur. Si juntamos dos polos opuestos, se atraen. Pero si juntamos dos que son iguales, estos se repelen. O por lo menos esto ocurre a escala macroscópica. Hoy tenemos con nosotros a Elizabeth Martínez Moras, investigadora postdoctoral en el magnetismo en la Universidad de Cantabria, que vendrá a hablarnos sobre su especialidad, las nanopartículas magnéticas. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días y lo primero de todo, muchas gracias por dejarme venir a contar un poquito acerca de nuestra investigación. Efectivamente, los imanes se entienden muy bien a escala macroscópica, pero lo que pasa con ellos cuando les bajamos a escala nano, que es en la que trabajo yo, no se entienden tan bien. Entonces, pues nada, vamos a ver qué podemos explicar acerca de estos imancitos. Para empezar, ¿nos podrías contar qué son los nanomateriales? Sí, los nanomateriales son los mismos materiales que tenemos nosotros en nuestro mundo, pero hechos en unas dimensiones súper pequeñas. ¿Cuánto es súper pequeño? Pues súper pequeño es 10 a la menos 9, que esto para mí no tiene ningún significado porque 10 a la menos 9 es un 0,00090 ceros, un 1. Bueno, pero vamos a ver. La diferencia que hay, la distancia que hay entre mis nanomateriales y yo es la misma que la que hay entre yo y el Sol. Están a una escala muchísima más pequeña. Y la gracia de hacerlas a una escala tan sumamente pequeña es que la física, los fenómenos físicos a los que estamos acostumbrados, cambian completamente cuando bajamos las dimensiones a tan abajo. Esa es la gracia de nuestros materiales. Y en mi caso particular, yo estudio cómo el magnetismo cambia desde una escala, pues como tú has enseñado con los imanes, hasta una escala tan sumamente pequeña. Es decir, si mis imanes estuviesen en el Sol, ¿cómo se comportarían? ¿Y qué propiedades hacen que esos nanomateriales sean tan especiales? Pues básicamente la gracia de los nanomateriales y de la nanociencia en particular es que tú puedes coger cualquier material y darle las propiedades casi que tú quieras. Por ejemplo, podemos tener unos imanes que se atraigan cuando los hacemos a nuestra escala y que dejen de atraerse por completo cuando los bajamos a la escala nano. O sobre todo se ve muchísimo también con el tema del color. El oro normalmente es de color amarillo, pero cuando lo bajamos a la nanoescala podemos tener oro de todos los colores. Tenemos nanopartículas de color verde, tenemos nanopartículas de color azul, sin más que variar el tamaño de nuestras nanopartículas o su forma. Vaya, qué interesante. Hemos leído numerosos artículos sobre todos los proyectos en los que has trabajado. ¿Podrías decirnos en cuál estás trabajando actualmente? Sí, actualmente tenemos como dos líneas de investigación muy claras y muy marcadas. Por una parte, estudiamos los fenómenos que ocurren en el nanomagnetismo a escala fundamental, es decir, como si quisiéramos escribir un libro de texto y decir, oye, pues pasa esto cuando hacemos esto, y si hacemos esta otra cosa, pues pasará esta otra cosa. Esa es una parte de nuestra investigación que está basada en los iones de tierras raras. No sé si os suenan las tierras raras. Son los elementos, no suenan porque nunca se explican mucho en el colegio y en el instituto. Tenemos la tabla periódica y conocemos bien, pues por ejemplo, los metales de transición que están en la zona intermedia. Las tierras raras son las que vienen justo en la parte de abajo, que es la que los profes siempre dicen, nada, esto no hace falta que lo estudiéis. Bueno, pues eso sí lo estudiamos nosotros, porque las tierras raras tienen un momento magnético súper alto. Eso quiere decir que son imanes súper potentes. No sé si suenan los imanes de neodimio, por ejemplo, que están ahora como muy de moda. Entonces, si nosotros tenemos algo que tiene un momento magnético muy grande, vamos a poder apreciar cambios de una manera mucho más notoria que si tiene un momento magnético pues más pequeñito. Entonces, esa es una parte de la investigación. Nosotros estudiamos cómo cambian algunos fenómenos en la escala nanométrica. Y otra parte de la investigación es una parte más aplicada, sobre todo hacia aspectos de biomedicina, en el que nosotros, con el conocimiento que hemos adquirido de sabemos cómo cambiar, por ejemplo, el magnetismo, si tiene un tamaño, si tiene una forma, lo aplicamos para la biomedicina. Concretamente estamos interesados en el tratamiento del cáncer, sobre todo. Para lo que utilizamos unas bacterias un poco particulares que se llaman bacterias magnetotácticas. Entonces, la gracia de estas bacterias es que tienen ellas mismas, biosintetizan dentro de sí mismas unas nanopartículas magnéticas que son los que se llaman magnetosomas. Vale, ¿cuál es la gracia? Que estas bacterias, yo desde fuera, cogiendo un imán, las puedo orientar y guiar hacia las zonas que yo quiero. Y además, si yo les aplico un campo magnético alterno, estas nanopartículas se calientan. Entonces, la idea sería inyectar estas nanopartículas en la zona del tumor, subir la temperatura y por un proceso de hipertermia magnética que se llama, subimos la temperatura de las células cancerígenas y dejamos a las células sanas intactas por completo. Y esas serían un poco las dos líneas que tenemos. Vaya, y dentro de vuestro laboratorio, ¿cómo hacéis para producir estas nanopartículas?
Pues depende. Las nanopartículas que utilizamos con tierras raras las producimos en un horno de arco, que se llama. Entonces, por explicarlo de una manera simplificada, nosotros cogemos, por ejemplo, yo he hecho últimamente nanopartículas de neodimio cobre 2. Cojo el neodimio, el elemento neodimio, cojo el elemento cobre, los fundo en las proporciones estequiométricas adecuadas, los fundo y genero una especie de, se llama pellet, como un botoncito, digamos. Ese botoncito yo lo tengo que hacer nano, y para hacerlo nano es un procedimiento bastante simple, pero muy efectivo, que es utilizar un molino, una molienda mecánica. Entonces, machacamos nuestro botón, con ese polvo lo metemos en unos recipientes especiales, que cerramos también en unas condiciones muy especiales para que no se oxide, y lo ponemos en un molino, como en un molino de trigo de toda la vida, a dar vueltas. Al cabo de 2 horas tenemos nanopartículas de en torno a 10 nanómetros, sin más que haber conseguido la molienda mecánica. Es como si le diéramos muchísimos golpes al polvo hasta que conseguimos el tamaño que queremos. Eso para las tierras raras. Y luego las bacterias las sintetizamos o las cultivamos, mejor dicho, porque son especies vivas. Las cultivamos en el laboratorio y ellas mismas biosintetizan los magnetosomas porque está en su naturaleza. Es como nosotros si nos raspamos la piel y sintetizamos una nueva capa de piel, pues ellas hacen lo mismo con los magnetosomas. ¿Y qué herramientas utilizas en vuestro laboratorio? Pues, por ejemplo, como ya he dicho, tenemos el molino de bolas, tenemos el horno de arco, eso para la parte de producción, y luego para la parte de caracterización tenemos aquí un magnetómetro Squeeze que nos permite medir la señal magnética de nuestras muestras. Tenemos también un aparato de rayos X para estudiar la estructura cristalográfica de nuestras nanopartículas, para saber si están ordenadas o si son amorfas. Amorfas es que no tienen una estructura bien definida, en lugar de formar, por ejemplo, un cuadrado, estarían cada una en una esquina cualquiera. Y luego también acudimos a experimentos en grandes instalaciones, que esos son unos laboratorios específicos que hay en Europa unos 5 más o menos y en todo el mundo unos 20, en el que tienen unas herramientas y unas maquinarias completamente fuera del alcance de nuestras posibilidades realistas. Entonces, estas grandes instalaciones, para poder medir cosas súper específicas, por ejemplo, medir a muy baja temperatura o con un campo magnético súper alto, o medir justamente correlaciones, es decir, cómo se ven los momentos magnéticos del uno al otro, a escala atómica incluso. Entonces, para eso vamos a estas grandes instalaciones. Estas grandes instalaciones, tú mandas una propuesta, lo que quieres medir, y ellos te otorgan o no tiempo de medida, si tu propuesta resulta interesante o si no resulta interesante. Y acudes a esas grandes instalaciones y tienes unos días de haz, que se llama, para medir, que son, pues por ejemplo, normalmente suelen ser 3-4 días, en los que mides todo lo que quieras medir, y luego normalmente el análisis de esos datos puede llevar meses o incluso años. Vaya, qué interesante. Dentro de los artículos que has escrito, hemos leído que trabajáis con un proceso de doping para modificar las propiedades de las nanopartículas con las que trabajáis. ¿En qué consiste este proceso? Sí, justamente es el último artículo que hemos publicado en colaboración con nuestros compañeros del País Vasco, y entonces lo que hemos hecho es, antes os he comentado el tema de las bacterias. Nosotros sabemos guiarlas y aplicar un campo magnético para matar células cancerígenas. Bueno, pero aquí en este nuevo artículo hemos querido ir un paso más allá, y entonces hemos dicho, vale, por un lado está estupendo que podamos utilizarlas en tratamientos de cáncer, pero ¿y si además pudiésemos utilizarlas en otros tratamientos? Pues para eso hemos hecho el dopado de las bacterias. Por un lado, las hemos dopado con iones de gadolinio, que no sé si os suena. ¿Os sonéis alguna vez una resonancia magnética? A mí sí. Vale. A mí me suena, pero no. Pues en imágenes de resonancia magnética, para que haya un contraste, se inyecta normalmente un ion de gadolinio. Y este ion de gadolinio hemos dicho nosotros, vale, pues vamos a que nuestras bacterias directamente lo tengan incorporado en el magnetosoma. De esta manera tendríamos una bacteria que nos permite tanto matar células cancerígenas como utilizar imágenes de diagnóstico de resonancia magnética. Y por otro lado, también hemos dicho, vale, el terbio. El terbio tiene una propiedad muy especial que es luminiscente. Es como cuando tienes estas estrellitas en la habitación que apagas la luz y es luminiscente. Pues el terbio tiene una propiedad muy parecida. Así que nuestra idea sería, vale, si lo incorporamos a las bacterias conseguiríamos algo que es un biomarcador, que se llama. No solo sabemos dónde están las células cancerígenas, sino que además las podemos iluminar para decir, es aquí donde vamos a aplicar la terapia. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Esta era nuestra idea, pero ahora hay que ver si funciona de verdad o no. Entonces, para eso lo que hicimos fue incorporar estos iones de tierra rara, al medio de cultivo,
y hacer que las bacterias comieran de este medio de cultivo. Y lo que hemos observado es que estas bacterias no solo pueden comerlo tranquilamente, sino que además lo incorporan a la estructura del magnetosoma, variando las propiedades magnéticas y obviamente abriendo un nuevo mundo de aplicaciones para tener un agente que es tanto de tratamiento de cáncer como de diagnóstico o de detección. ¿Y crees que actualmente, desde tu perspectiva como investigadora, se da la suficiente relevancia a los investigadores? Es una pregunta que es bastante interesante porque creo que no está a nivel social tan sumamente... No hay una buena conexión entre ver que nosotros necesitamos la tecnología y la utilizamos a diario, pero que para haber hecho esa tecnología ha hecho falta muchísima investigación, tanto aplicada como básica. Es decir, yo os he comentado, nosotros estudiamos el magnetismo fundamental en las tierras raras. A priori esto no tiene ninguna aplicación directa, no lo vamos a utilizar ni para cáncer, ni para salud, ni para tecnología. Pero son estos los conocimientos sobre cómo varía el magnetismo en esta escala los que vamos a utilizar precisamente para decir, joder, pues si pudiéramos conseguir un material que nos pudiera servir con este momento magnético y estas características para el cáncer o para cualquier aplicación, lo tendríamos. Pero es que eso es imposible si no hemos entendido bien cómo funciona el magnetismo. Eso es fundamental. Entonces, creo que a nivel de hoy de la sociedad vemos el móvil, pero no vemos todo el trabajo que ha habido detrás para llegar hasta ese móvil. Entonces, es importante que desde tanto los investigadores como la sociedad, ambos hagamos un esfuerzo por intentar juntarnos e intentar hacer todo tipo de divulgación acerca de nuestra propia investigación para decir, mirad, es verdad que hemos terminado con un tratamiento estupendo de protonterapia, por ejemplo, en los hospitales, pero para llegar a eso ha habido que entender primero cómo funciona todo el aspecto y toda la física, toda la biología y toda la medicina que hay detrás. Entonces sí que creo que la sociedad no llega a ver ese segundo paso de es que ha hecho falta muchísimo esfuerzo de años para llegar hasta donde estamos a día de hoy. En general, hace falta que se escuche más a la ciencia. Pero bueno, ya extraoficialmente, sabemos que juegas al baloncesto. Y nos gustaría saber, ¿eres fan más de los Lakers o de los Celtics? Bueno, soy muchísimo más fan del baloncesto europeo que de la NBA, no tiene absolutamente nada que ver. En la NBA es puro espectáculo y puro show y está estupendo y divino de la muerte, pero eso, quiero decir, es baloncesto, bueno, no está mal, pero no tiene absolutamente nada que ver con la Euroliga, con la Liga Endesa, bueno, la Liga Española y demás. No tiene nada que ver porque la Liga Española se defiende y en la Liga Americana se da espectáculo. Entonces, Lakers, Celtics, los dos juegan estupendamente y divinamente el baloncesto, pero Euroliga, por favor. Entonces, Baskonia. Bueno, Baskonia siempre, o sea, eso es así. Y bueno, pues ya hemos acabado, Elizabeth. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos explicado cómo es trabajar con nanopartículas magnéticas. A nosotros nos ha resultado muy interesante y espero que a los espectadores os haya quedado claro. Suerte con tu proyecto.